Muy buenos días, estimados estudiantes. Tengan ustedes muchos éxitos en todo lo que emprendan. Espero que se estén cuidando, que estén acatando las medidas de salud, como lo emana nuestro gobierno. Y vamos a empezar con la clase de hoy. Es una clase que es una secuencia de las clases que hemos estado teniendo sobre las repercusiones, sobre las crisis de los años 80 en Costa Rica, ¿verdad? Crisis que aún el día de hoy abarca algunos sectores de nuestra sociedad costarricense. Y vamos a hablar precisamente de repercusiones de la crisis de los años 80 en la sociedad costarricense. Pero lo vamos a hacer desde un punto, eh, desde la educación, ¿verdad? ¿Cómo afectó en la educación y en algunos otros aspectos la crisis de los años 80 en la sociedad costarricense? Entonces, vamos a empezar con la presentación de la clase y espero que a través de la misma podamos entender y podamos captar el mensaje para que no se repita en futuras generaciones lo que aconteció con las repercusiones de la sociedad costarricense de la famosa crisis de los años 80. Ok, como siempre la clase la empezamos con una pregunta generadora para poder interactuar entre todos, chicos, y poder despertar el interés de ustedes sobre el tema en estudio. La pregunta es la siguiente. ¿Por qué motivos se han desarrollado movimientos sociales a partir de la década de 1980 en el país? Cuando se habla de movimientos sociales, se habla de una serie de situaciones que afectan propiamente a la sociedad como tal. Eh, en, en Costa Rica, a partir de la década de 1980, han habido diversos movimientos sociales, han habido huelgas, eh, han habido protestas, han habido manifestaciones por diferentes aspectos. ¿Cuáles han sido algunos de ellos? Bueno, no sé si ustedes recuerdan eh, el famoso referéndum para aprobar el TLC hace unos 10 años. Tal vez algunos de ustedes lo recuerdan, ¿verdad? Que hubo mucha división, ¿verdad? Para aprobar el TLC, unos estaban a favor del sí, otros a favor del no. Hubo un movimiento social por eso, inclusive el país tuvo que recurrir a un referéndum para poder tomar la decisión. Y a partir de 1980 han habido diversos movimientos sociales, como los hubo en, en tiempo atrás con la huelga bananera y muchas otras cosas, ¿verdad? Que ya hemos comentado en las presentaciones. Pero a partir de 1980 se dan movimientos sociales. ¿Y por qué sucede eso? ¿Por qué creen ustedes que la gente protesta? ¿O por qué creen ustedes que la gente se manifiesta? Si usted está cómodamente, usted tiene un buen trabajo, usted tiene familia, tiene comida, tiene lo necesario y hasta más para satisfacer este, todas sus necesidades, difícilmente vayas a protestar. Pero resulta y sucede que a partir de la década de 1980, en el país se comienzan a dar situaciones que, que hacen que el país entre en una crisis. No hay alimentos, los alimentos son muy caros, no hay trabajo, se devalúa la moneda, y todos estos aspectos que nosotros estuvimos viendo en la clase anterior, ¿verdad? Cuando les comenté de que a raíz de la presentación reflexionaran en qué es lo que habían aprendido sobre todo eso, sobre las crisis, ya que ustedes son la generación que va a gobernar este país, que va a dirigir este país, y por ende necesitamos una generación que entienda y comprenda qué pasó anteriormente en nuestro país para que no se vuelva a repetir. Muy bien. Esa foto que ven ahí, era el presidente Rodrigo Carazo, entonces,
que decía que hoy martes 1 de septiembre de 1981 a las 9 p.m. el presidente de la República, licenciado Rodrigo Carazo Odio, hablará por cadena nacional de radio y televisión sobre las medidas bancarias. Eran tiempos difíciles, eran tiempos donde la banca estatal estaba por los suelos. Como digo, la devaluación de la moneda, de nuestra moneda, el colón, con respecto al dólar, estaba en una situación crítica, ¿verdad? Entonces, el presidente instaba en ese entonces a socarse la faja y a aguantar. Aguantemos, decía el presidente Carazo. Pero fueron tiempos muy difíciles. Entonces, ¿por qué motivos se han desarrollado movimientos sociales a partir de la década de 1980 en el país? Ya lo estuvimos viendo, ¿verdad? Difícil situación, por eso la gente protesta, por eso se dan movimientos. Ok, vamos a hablar de algunas repercusiones de la crisis, ¿verdad? Pero para ponerlo en contexto, que la severa crisis económica de los años 80 duplicó, oigan este dato no menor, duplicó la pobreza, disparó el desempleo y trajo hiperinflación en el país. Vean esos tres aspectos qué importantes. Duplicó la pobreza. O sea, si habían 100,000 pobres, en esa década se disparó a 200,000. Se disparó el desempleo, o sea, no había trabajo, no había mano de obra, no había trabajo. Mano de obra sí, pero trabajo no. Y trajo hiperinflación, lo que les comentaba en la clase anterior, y se lo recalco en esta clase. La devaluación hizo que los precios se dispararan. Lo que exportábamos era mínimo en comparación con lo que teníamos que importar a grandes, a precios altos. Entonces nos costó mucho. Les costó mucho a sus padres salir adelante de esa crisis. En el país, esa crisis afectó a cerca de 315,000 costarricenses. Muy bien. Repercusiones en la educación. Yo me quiero enfatizar hoy, la clase de hoy, porque quiero dejar un mensaje claro con respecto a la importancia que tiene la educación en todo esto y cómo se puede ir abajo un proyecto de vida o cómo se puede ir abajo una generación cuando no se le dan las condiciones para poder estar inmerso en la educación. Así que las personas en ese tiempo, ¿verdad? Esas 350,000 que mencionábamos anteriormente, que esas personas representaban el 68% de quienes estaban matriculadas en primaria y secundaria en 1984. Pero dejaron las aulas en busca de cualquier tipo de empleo que les permitiera llevar algo de sustento a sus hogares. No sé si ustedes han podido o han tenido la oportunidad de ver un documental de la Universidad de Costa Rica que habla sobre los años 80 en Costa Rica, ¿verdad? Se llama Hacia el pasado. Ese documental eh, emite imágenes donde hay muchos jovencitos en la capital, en San José, en la calle, vendiendo cualquier cosa o haciendo cualquier cosa por ahí. Difícilmente usted ve ahora un niño en la calle. Usted puede caminar por el centro de San José y usted no haya un niño en la calle y pidiendo plata y eso. Cuesta mucho ver eso. Y sucio, descalzo o así. En ese tiempo era muy dado eso. Ahora está el Patronato Nacional de la Infancia. Hay un niño que no tiene papá y mamá y está en condiciones de pobreza extrema, el patronato se hace cargo y se lo quita los padres. O si no tiene padres, lo adopta. ¿Sabes? En ese tiempo sí existía eso de ver muchos niños en la calle.
Ok, dice que a ellos, ¿verdad? A estas personas que representan el 68%, se les conoce como la generación perdida. Oigan este término, qué término más fuerte, ¿verdad? Dice que estas personas hoy tienen entre 32 y 48 años de edad y debido a que no concluyeron sus estudios, solo logran obtener trabajos de salarios bajos. Muy bien, voy a explicar esto. Se cree estadísticamente que las personas que no estudian reciben un 30% menos de salario, 30-40% menos de salario que una persona profesional que haya desempeñado académicamente. Es un dato que no debemos, no debemos dejar de lado, es un dato de analizar, de ponerle cuidado, ustedes que están inmersos en educación, para que puedan seguir estudiando y sacando adelante proyectos o carreras de vida profesionales que los haga tener una remuneración económica acorde con lo que ustedes se merecen en el futuro. Perdón. Esa generación perdida, que está entre los 32 y 48 años de edad, tuvo que salir de las aulas para poder trabajar, para poder vender zapatos, para poder vender chicles, para poder vender confites, para poder llevar plata a la casa, porque no había, era tal la situación que no, tenía que dejar de estudiar porque tenía que cooperar en la casa. Tremendo, tremendo. Bueno, ustedes pueden ver aquí, ¿verdad? Una imagen del antiguo CNP o Consejo Nacional de Producción, o los famosos estanques donde la gente iba a conseguir comida, ¿verdad? En raciones pequeñas. No era ese saco de comedera que se podía llevar, ni nada. Pero le vendían una libra de arroz, una libra de frijoles, una libra de manteca, una libra de azúcar. Ese era el tipo de venta que se hacía de parte de los estancos que eran establecimientos que pertenecían al gobierno de este país. Muy bien. Para seguir hablando de las repercusiones en la educación, dice que, de hecho, el 41% de esas personas todavía vive con sus padres, aunque estén casados y con hijos, pues carecen de dinero suficiente para alquilar o comprar casa, reveló el estudio. O sea, es algo tremendo, ¿verdad? Algo tremendo, algo asombroso, que el 41%, casi la mitad de esas personas que tuvo que salir de la escuela y del colegio en esa época, hoy todavía vive con sus padres, aunque tenga esposa. ¿Y por qué? Porque no se pudo desempeñar académicamente, porque no pudo sacar una carrera adelante, porque no pudo concluir su bachillerato y trabajaron en cualquier trabajo es honesto, pero algunos no son muy bien remunerados y trabajaron en cosas que no eran muy bien remuneradas y se les hizo difícil comprar casa, primeramente adquirir un terreno, después comprar casa, después construir, o sea, tantas cosas, ¿verdad? Que hoy son posibles gracias a préstamos y todo eso. Antes de ahí no había, de ahí la banca estatal se cerró y no había plata para prestar. Si no podíamos pagar, ¿qué nos iban a prestar? ¿Verdad? Entonces, fue un tiempo muy difícil, verdaderamente. Oigan este artículo del periódico La Nación. Dice, esa gente es gente que no puede mejorar sus condiciones de ingreso tienen mayor, porque no tienen mayor nivel educativo, lo que les mencionaba. Un ejemplo de ello es Kenneth Jara, quien tiene 35 años y solo cursó la primaria. Y Kenneth en esa época decía, en esa época había que trabajar y yo soy el mayor, enfatizaba Kenneth. Lavé buses y trabajé en fábricas cuando era menor de edad, relató Jara. Casado y padre de 2 hijos, hoy vive en una casa prestada en Carrillos de Bajo Coaz y se encuentra desempleado. Vean ustedes qué tremendo. O sea, si hay chamba, como dicen por ahí, Kenneth trabaja, y si no hay chamba, Kenneth la ve fea, como decimos también algunos por ahí.
Hoy es una persona de 35 años que está desempleado, que vive que es padre de 2 hijos, que es casado y vive en una casa prestada porque no tiene casa propia. Entonces vean ustedes lo que repercutió, cómo repercutió o repercute el hecho de que una crisis afecte aspectos sensibles como es la educación, aspectos tan importantes, ¿verdad?, para la sociedad costarricense como es la educación. Por eso es tan importante hoy la educación, por eso la debemos ponderar siempre y debemos ponerla por encima de muchos otros aspectos que usted tenga por ende hacer antes de ponerse a estudiar. Son ejemplos claros, son ejemplos vivos de lo que han vivido personas y lo que viven personas hoy en la actualidad, llamada generación perdida. ¿Por qué se perdió esa generación? Por esta crisis. Salieron de las aulas y comenzaron a trabajar. Muy bien. Otras repercusiones, dice que la economía de la década de los 80 era tan frágil que en 1982 el tipo de cambio pasó de 8.60 a casi 60. O sea, un dólar representaban 8 colones con 60 centavos, o centos, y pasó eh, en 1982, bajo el gobierno de Carazo, a casi 60 colones un dólar. Hoy el dólar está en 645 colones. No vamos a decir que nuestra moneda está devaluada, sí está devaluada, pero hay trabajo, hay muchas cosas que nos hacen que podamos seguir adelante. En ese tiempo no había trabajo y el dólar, o sea, la inflación se disparó a niveles asombrosos y el dólar pasó de 8,60 a 600, a 60, perdón. O sea, es como si ahora el artículo se pasara de 500 a 10.000 colones, así de golpe. Como que esa moneda de 500 hoy valiera 10.000 colones, costara mucho tenerlo. El precio de los productos se duplicaba en un año. Un año pasó todo eso. Lo más grave es que ese tipo de muchachos, cita el artículo, no querían abandonar los salones de clases, pero lo hicieron obligados por las penurias económicas. Vean ustedes qué tremendo. Lo que nos anuncia este artículo. Por las penurias económicas, estudiantes no querían salir de las aulas, pero tuvieron que hacerlo para poder comer, para poder llevar algo, que las penurias económicas eran muchas, eran demasiadas. Entonces se vieron obligados a hacerlo. Dice que como el dinero no alcanzaba, los jóvenes vendían golosinas o limpiaban zapatos, que les mencionaba anteriormente, ¿verdad? Ellos emprendieron a trabajar en lo que se podía. Ya vieron el caso que le mencionaba del joven anterior, de apellido Jara, que dice que lavó carros, todo eso, ¿verdad? Y hoy en día, con 35 años, está desempleado. Y como el dinero no alcanzaba, los jóvenes vendían golosinas o limpiaban zapatos. Las familias lanzaron a sus hijos a buscar ingresos en cualquier actividad. No era, no era por el costo de los uniformes o útiles, no por lo que dejaban de aportar si no trabajaban. O sea, ya usted no iba a ir a pulsearla, como dicen, para alistarse para ir a la escuela o al colegio. Como dicen, comprar los uniformes, los zapatos. No, no, no. Si usted salía, o sea, si usted seguía estudiando, dejaba de aportar en la casa. Entonces, por el momento vamos a dejar el estudio de lado, decían los padres, y ayúdeme con lo que pueda. Entonces, si ellos dejaban de aportar, la cosa se ponía peor, ¿verdad? En la casa. Entonces dice que no era por el costo de los uniformes útiles, sino por lo que dejaban de aportar si no trabajaban.
Por eso se buscaban ingresos. Por eso tenían que hacer cualquier cosa, vender golosinas, limpiar zapatos, lavar carros. Ahí ven una imagen de unos niños en 1980 en la capital San José vendiendo golosinas y se encontraban por ahí, se ponían a hablar y todo, pero de estudio es lo que menos se podía hablar porque no había chance de estudiar, o no se podía, debido a la crisis. Algunas otras repercusiones es que en medio de la angustia por falta de dinero, la generación perdida, como es conocida esta generación, se topó con otra dificultad, ¿verdad? El país le dio la espalda y no tomó medidas para que regresara a las aulas. Hoy ustedes pueden notar que si uno de ustedes no estudia, el orientador llama a sus padres, se comunica con ellos, les explica que tienen que ir a su casa, van a su casa a buscarlo. Bueno, hay diferentes maneras. Está el Patronato Nacional de la Infancia, están muchas entidades que van a hacer casi obligadamente que usted estudie. Usted tiene que tener una excusa muy grande para no poder estudiar, porque están todos los métodos y los mecanismos posibles para que usted estudie. Hay becas de Limas, hay ayudas sociales, hay beca de comedor, hay beca de transporte. O sea, hay innumerables rubros, ¿verdad? Innumerables beneficios que el estudiante tiene para que pueda ejercer su derecho a la educación. O sea, no hay excusa en esta época, ¿verdad? Para que usted diga, no, es que yo no puedo estudiar, no pude estudiar. No se puede decir eso en esta época. Entonces dice que ese tiempo, la generación perdida, se topó con la dificultad que el gobierno dice, ya no, es que no tenemos plata, no podemos hacer nada para reintegrarlos en la educación. O sea, aquí está la escuela, aquí está el colegio, pero no podemos hacer nada más. ¿Entienden? Arturo Agüero, en otro artículo de La Nación, Arturo Agüero, uno de los damnificados de esa época, lamenta hoy que en 1980 no existiera un programa de becas, lo que les mencionaba anteriormente. Él menciona, cursaba octavo año en Atillo y mi mamá me dijo que debía trabajar porque no podía más. El dinero no alcanzaba. Qué triste y qué lamentable escuchar eso, ¿verdad? Tuvo que dejar de estudiar porque la mamá le dijo, no se puede estudiar, hay que ver qué se hace, pero no se puede seguir estudiando. Y no había programas de becas, ¿verdad? Una beca que sustentara que usted pudiera seguir estudiando. Entonces, fueron tiempos muy difíciles, muy difíciles. Se cree, esto es un dato de analizar y poner mucha atención, se cree que estas personas sufren ahora amargura y problemas de autoestima por no haber concluido sus estudios. O sea, psicológicamente y mentalmente, estas personas no quedaron bien. Personas sufren hoy en día todavía de algunos problemas. Oigan lo que menciona el artículo. Dicen, es una mezcla de sensaciones. En parte tuve la culpa por salirme del colegio, pero en parte la sociedad me sacó del colegio. Qué fuerte. Era gente con ciertas expectativas, menciona el artículo, pero al salir del colegio renunció a ser clase media en ascenso y son clase media en descenso, que tienen problemas económicos. Son personas que hoy en día difícilmente puedan optar por un préstamo de X millones en un banco, porque la remuneración económica que perciben es muy poca para poder hacer frente a un préstamo. Poner un ejemplo, para comprar vivienda. Eh, Son personas que hoy sufren problemas de autoestima por no haber estudiado. Se lamentan, si yo hubiera podido, si yo hubiera seguido. Tienen problemas de amargura, tienen problemas de mucha índole por haber salido de clases y haber dejado de estudiar.
Como menciona esta persona, dice que tuvo la culpa por salirse del colegio, pero en parte la sociedad dice que lo sacó del colegio. Había que hacerlo, no había de otra en ese tiempo. O sea, era gente que tenía expectativas, pero al salirse del colegio se vino todo abajo y renunció a todo aquello a lo que aspiraba porque no podía más, porque habían penurias económicas. Muy bien. Vean qué tremendo. Vean qué tremendo. Ahora, ¿qué pasó con el Estado? ¿Y dónde estaba el gobierno? ¿Qué hizo el gobierno? ¿Qué pasó? Dice que las deficiencias del Estado en la época. Y el Estado, hicieron el artículo. La alta deserción vino acompañada por el freno estatal a la inversión en la educación. O sea, en nuestro país, cerca del 8.2% de lo que, de lo que hay en nuestro país en cuestiones de dinero se destina a la educación. Eso está legitimado, ¿verdad? En nuestra constitución, ¿verdad? Y por ende, el gobierno destina el 8.2% para educación. ¿Qué conlleva todo eso? Bueno, infraestructura en las escuelas y colegios, comedor, transporte, becas, materiales, tecnología, bueno, todo lo que conlleva la educación, el país destina 8.2% de lo que ingresa en las arcas del Estado para invertirlos en educación. En ese tiempo, un freno estatal, porque el gobierno no podía, el Estado no tenía cómo invertir en educación. Vean qué tremendo. Por ejemplo, dice, en 1980, el Estado destinaba al año 77,000 por habitante en educación, pero en 1990, ¿cómo se cayó esto? Apenas invirtió 45,400. O sea, un desfase grande en cuanto a dinero para invertir en educación. Esas cifras se convirtieron al valor del colón del año 2000. Además, en la década de los 80, solo se construyeron 39 colegios, 10 de ellos en 1989, mientras que en la década pasada se levantaron 330. O sea, son datos eh, asombrosos. No hubo dinero para poder invertir en educación, menos para hacer colegios o escuelas. ¿Verdad? Fueron tiempos muy difíciles. Algunas otras deficiencias, dice que el país requirió 20 años para recuperar la cobertura en secundaria que tenía en 1980. Hubo un desfase de 20 años ahí para que el Estado volviera a recuperar todo lo que era la cobertura en educación secundaria. La crisis fue muy fuerte, menciona el artículo. El Estado perdió músculo en la inversión en educación y en la capacidad de que la gente estudiara. La gente debía optar por comer o estudiar. Eran dos decisiones, o era una decisión que lamentablemente se tuvo que decantar por trabajar, por hacer algo, que por estudiar porque no había dinero. O sea, lo que yo les quiero comentar, o que yo quiero dejar presente en esta mañana, vamos a estudiar, es que la educación es tan importante, que en 1980, cuando sucedió todo esto de la crisis, muchas personas se vinieron abajo, tuvieron que dejar los estudios y hoy lamentan, y hoy sufren de problemas de autoestima, de problemas de, de identidad, tienen problemas de amargura, trabajan en cualquier cosa, no tienen trabajos bien remunerados, ¿verdad? Y todo esto por haber salido de las aulas. Entonces, cuando usted piense que no vale la pena estudiar, que no vale la pena ejercer los estudios, terminar una secundaria, ir estudiar una carrera universitaria o estudiar una carrera técnica,
Déjenme decirles que están completamente equivocados y equivocadas. La educación es uno de los medios y creo que es el único medio para salir adelante, para lograr metas y sueños y poder tener una vida diferente. Entonces, yo lo que quiero aportarles en esta mañana es que sigan estudiando, que sigan este, tratando de cumplir sus sueños y nunca desmayen en su objetivo de seguir estudiando, ya que es el único medio, creo yo, para salir adelante. Y hoy están todos los mecanismos posibles para que así sea. Hay becas, digo, hay transporte, hay comedor, hay muchas cosas que el estudiante puede optar, que el gobierno le dice, aquí tengo esto, tengo esto, tengo esto, tengo esto, tengo esto, tengo esto, para que usted no deje de estudiar. De mi parte es todo. Espero que la presentación eh, les haya dejado les haya dejado una reflexión latente, ¿verdad? En la mente de cada uno de ustedes y haya calado profundamente, ¿verdad? Y que a raíz de esto adquiramos un compromiso aún mayor para seguir empujando fuerte por los estudios, para seguir perseverando, ¿verdad? En la educación, ya que es el único medio posible para salir adelante. Parte es todo, chicos. Nos vemos la próxima lección. Pásenla bien.